Es un depredador. Urraca, yo no sé si puedo decir que es peor que una alimaña. Es que era insensible al padecimiento ajeno. Su único interés era su bienestar. Y el tipo era un verdadero miserable, ruin. No quiero usar la expresión mexicana, sino diría que era un hijo de su chingada madre. Muy profesional, un señor listo, sin ningún escrúpulo. Muy poca gente ha hablado de esta historia. Señor Urraca, el espía de los espías. En septiembre del 2008 aparece en El País un artículo de estos que los domingos hacían a 2 hojas y de pronto veo su foto, porque claro, sí que le pude reconocer, y venía con un titular demoledor: Pedro Urraca Rendueles, el cazador de rojos. Y claro, aquello sí que fue una sorpresa mayúscula. Me puse a leer el artículo con avidez. De pronto ver que hay uno que está hablando de tu abuelo y que está diciendo que es la persona encargada de haber hecho capturar a los máximos dirigentes de la República, pues me costaba muchísimo creérmelo. Pero sobre todo era eso, esa vergüenza de decir, ¿y ahora qué hago yo con esta historia? Sobre todo cuando llevo este apellido, un apellido que suena mucho, es muy sonoro, es ridículo, es muy fácil de recordar y de pronto es como si me hubiera estallado una bomba de decir, ¿y yo esto ahora cómo lo gestiono? Mi primera reacción pues fue incluso pensar, bueno, a lo mejor no lo lee tantas personas, y era El País. A lo mejor nadie hace una relación entre este abuelo y yo misma. Dos años después, a mi puesto de trabajo, me llama una periodista, Gemma Aguilera. Truco al seu lloc de feina, jo m'identifico com a periodista, em passen la trucada amb ella i jo li dic: soc la Gemma Aguilera, soc periodista de Barcelona i voldria parlar amb tu sobre el teu avi. En aquell moment es produeix un silenci bestial, per altra banda comprensible. Segurament Loreto mai ningú l'havia trucada per demanar-li de parlar del seu avi, no? Enero de 1939. Las tropas de Franco toman Barcelona. La guerra se aproxima a su fin. Miles de personas atraviesan la frontera buscando refugio en Francia. Sin embargo, el exilio en el país vecino no representa ninguna garantía de seguridad para unos refugiados que no son del agrado del gobierno francés. Así, una buena parte de los exiliados es encarcelada en campos de concentración en los que las condiciones de vida son de una dureza extrema. Desde la Embajada Española en Francia, ahora en manos franquistas, se vigila muy de cerca la llegada de los refugiados republicanos. De cara a controlar en todo momento sus movimientos, se crea un grupo de seguimiento e información. El policía de segunda clase, Pedro Urraca, es asignado a este servicio. Ell ja té una amistat amb Serrano Suñer, que serà una peça clau del règim. Doncs Serrano Suñer li facilita l'accés a aquesta plaça i s'instal·la en aquesta ambaixada.
ell ingressarà directament al servei exterior de Falange, a nivell polític, i a nivell, òbviament, orgànic, doncs, dependrà de la Direcció General de Seguretat. Septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. 9 meses después, las tropas de Hitler ocupan Francia. La situación de los refugiados españoles se vuelve muy peligrosa. París durante la ocupación. Para empezar, la policía francesa prácticamente en bloque se pone al servicio de los alemanes, organizando la caza al hombre y la caza a los rojos. La ocupación alemana representa una oportunidad de oro para los objetivos represivos de las autoridades franquistas. Ahora podrán perseguir ya de forma abierta a los exiliados españoles que se encuentran en Francia. Para esta labor saben que contarán con la total complicidad de sus aliados, los ocupantes alemanes. Los alemanes buscan a todos los antifascistas. Y por tanto, a los españoles que habían combatido en España, sabiendo muy bien a quién se enfrentan. Una vez que se me bajó un poco la rabia inicial que sentía al leer el artículo del País, me di cuenta de que también sería beneficioso para mí enterarme de quién era realmente este Pedro Urraca para terminar de construirme yo como persona. Con el fin de conocer quién fue realmente su abuelo, Loreto Urraca inicia una profunda búsqueda en diferentes archivos históricos. La mejor fuente de cómo era el trabajo de Pedro Urraca en Francia es leyendo aquellos informes que se han conservado en una carpeta del Servicio Exterior de Falange. París, 10 de julio de 1940. Excelentísimo señor Conde de Mayalde, Director General de Seguridad, Madrid. Mi querido jefe y amigo. Desde mi llegada a esta, me encuentro en contacto con la policía alemana de la Gestapo, que está radicada en París. En el momento actual, estamos tratando de localizar los diversos elementos rojos que han quedado en París y zona ocupada. Dicha Gestapo está dispuesta a efectuar las detenciones necesarias y los registros consiguientes en cuanto yo se lo indique. Los principales impulsores de la persecución de los exiliados españoles en Francia serán 3 importantes dirigentes franquistas: Ramón Serrano Súñer, ministro de Gobernación; José Félix de Lequerica, embajador de España en Francia; y José María Finat, conde de Mayalde, director general de Seguridad. Los 3 de marcada tendencia filonazi. La Francia ocupada se divide en 2 partes, una controlada por los alemanes y la otra bajo la administración de un gobierno títere francés presidido por el mariscal Philippe Pétain, con capital en la ciudad de Vichy. L'administració alemanya, l'administració francesa de Vichy, en aquell moment, i l'administració espanyola. Llavors, aquest triangle de col·laboracions, bàsicament oficioses, semisecretes, doncs es manté amb unes demandes de vigilància i persecució cada vegada més dures contra els refugiats polítics i els republicans i republicanes espanyols en territori francès. Ante el evidente peligro, el gobierno vasco en el exilio abandona su sede de la Avenue Marceau de París. Gorka Landaburu es hijo de Francisco Javier Landaburu, uno de los representantes del Ejecutivo vasco perseguidos por Urraca y su equipo. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los alemanes hay que huir, y hay que huir de la sede central porque llegan los falangistas, apoyados desde Francia por los alemanes y por Franco, y ocupan la sede. A partir de este momento,
el edificio de Avenue Marceau se convierte en el centro de operaciones del equipo de Urraca. Se cuenta con un listado enviado desde Madrid con los nombres de más de 700 exiliados españoles refugiados en Francia. Las órdenes para Urraca son muy claras: vigilarlos, detenerlos, confiscar sus bienes de valor y, en el caso de las principales figuras republicanas, entregarlos a Espanya. Quan els esdeveniments es precipiten i els nazis ocupen França, ell veu que allò és l'oportunitat real i que la via alemanya és la que li donarà realment una posició de força en el règim franquista. Ell comença a prendre posicions i comença a entrar en contacte amb agents de la Gestapo. Es en este momento cuando el policía franquista Pedro Urraca inicia su feroz cacería, convirtiéndose en el agente número 8001 de la policía secreta alemana, la temida Gestapo. Su sobrenombre: Unamuno. Nací en Madrid y con 4 años mi padre se fue de casa y salió de mi vida, hasta que el día que cumplía 18 años me llamó y me sorprendió una barbaridad, porque pues eso, me había criado toda la vida sin él. Su propuesta era conocerme. Y yo tardé un tiempito me lo tuve que pensar. Jean-Louis Urraca, el padre de Loreto, propone a su hija conocer por primera vez a sus abuelos, Pedro Urraca y su esposa Hélène Cornet. No puedo decir que fuera una impresión agradable la primera vez que les vi. Eran 2 personas muy frías. El encuentro fue distante. Yo era su única nieta, pero tampoco me recibieron cariñosamente. Llegó un momento en que pensaba, ¿y yo qué hago aquí? Pues era más bien bajo, anchote, un tipo frío, con cara de pocos amigos. Lo conocí en Madrid un día que vino a cenar a casa. Como dato divertido diré que mi padre se esmeró y mi madre en una cena estupenda y ellos no cenaron. Entonces eran un poco así de amables. Que ya habían comido algo, eran raros o porque no les parecería suficientemente buena la cena, no lo sé. Mis visitas a aquel apartamento nunca fueron agradables y con el tiempo pues cada vez me iba costando más llegar. Y entonces yo mantuve ese tratamiento de usted, incluso cuando ellos ya insistían, y decían, oye, que eres nuestra nieta. Les hablaba por su nombre y con mi padre lo mismo. O sea, no me ha salido nunca la palabra padre o papá o abuelos. Eso no, es que no era algo que me saliera de forma natural. Entonces yo precisamente marcaba el usted. Yo era su único sobrino. Supongo que cuando tienes un sobrino pequeño, pues eres cariñoso. Él era justo lo contrario, el anticariño. Digamos que yo estaba contento, emocionado de ver a mi tío, que creo que era la segunda vez que lo veía en mi vida. Y acabé triste, diciendo, qué poco cariño. Tampoco me trajeron un regalo, que es normal a tu sobrino pequeñito, de traerle algo, no, nada. No, eran así. A lo mejor también adopté un poco su forma de ver la familia muy distante. No puedo decir que sintiera ni siquiera un poquito de aprecio por ellos en aquella época. Luego ya pues se me ha ido todavía hundiendo más el personaje. Agosto de 1940. Lluís Companys se encuentra todavía en Francia.
A pesar de la ocupación nazi del país, el expresidente de la Generalitat de Cataluña no ha querido partir con el resto del gobierno catalán en el exilio, que se ha trasladado a Londres. Companys es troba doncs, a la seva residència bretona perquè el seu fill Lluís, que està malalt, està desaparegut, no el troba, creu que està en un hospital però no el troba, i ell decideix no fugir fins que no sàpiga com està el seu fill i en quin estat es troba. Aleshores, d'alguna manera, queda atrapat. Quien ha dado la información a la policía alemana es el señor Urraca. Quien dio la orden efectivamente de detener al señor Companys es el embajador Lauserica en París. Bueno, toda esa red está Urraca en la mitad. El 13 de agosto, un grupo de soldados alemanes llega a La Vol, acompañados por Urraca y otro policía franquista, con la orden de detener a Lluís Companys. Carme Ballester, la esposa de Companys, explica detalladamente en una carta personal cómo se produce la detención. Dos hombres vestidos de civil y 4 con uniforme de soldados alemanes entraron en la casa con las metralletas en la mano y apuntando a mi marido y a mí misma, nos hicieron un registro personal. Al fin encontraron en un cajón nuestro capital 70.000 francos. Se pusieron muy contentos con el hallazgo. Acabada la operación, los 4 soldados se llevaron custodiado al presidente de Cataluña. Companys es trasladado a París y encarcelado en la prisión de la Santé, donde es interrogado por Pedro Urraca. Nueve días después, es también Urraca el encargado de custodiar al prisionero hasta el puesto fronterizo de Hendaya, con el fin de entregarlo al gobierno franquista. Las impresiones personales de Urraca en este viaje quedan reflejadas en un dietario escrito por el propio policía. Al recorrer el camino largo que separa París de Madrid, acompañando al hoy vencido y que lo fue todo en Cataluña, Lluís Companys, pienso en el porvenir que ante mí se abre y en el horizonte que el mundo actual nos depara. Todas las ilusiones, toda la fe en los ideales de este hombre han caído por tierra. Esta libertad pasajera del viaje le parece como un regalo que la vida le hace antes de abandonarle. Ya no es sino un pingajo de la vida que quiere aparecer ante sus acusadores como un hombre recto y sin mancha. Difícil ha de serle ante el ambiente que ya abajo le espera.
Companys es enviado a Madrid y encarcelado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, con sede en la Puerta del Sol. Franco tiene por fin en su poder a uno de sus principales objetivos. Un enemigo al que había perseguido con obstinación y con el que había coincidido en Mallorca pocos años antes en una situación política muy diferente. Julio de 1933. Franco ejerce de comandante general de las Baleares por decisión del presidente Manuel Azaña, quien lo ha alejado de Madrid para evitar sus veleidades conspiratorias. Lluís Companys, por su parte, ejerce en ese momento las funciones de ministro de la Marina del gobierno republicano. La trobada entre Lluís Companys i Francisco Franco se va produir aquí darrere, és Port de Palma. En aquella trobada, Lluís Companys va fer un discurs, venia a supervisar unes maniobres navals i en acabar el discurs, curiosament, segons conten les cròniques de l'època, Francisco Franco se va acostar a Lluís Companys i el va felicitar i sabent com va acabar aquella història, que Lluís Companys, al cap de 7 anys d'aquella trobada, seria detingut i assassinat per ordre de Franco, clar, crides l'atenció perquè penses en el calvari que va patir Companys per ordre d'aquell jove general de 41 anys que el va rebre aquí, en el Port de Palma, dia 6 de juliol de 1933. Solo 7 años después, Lluís Companys es detenido, humillado y torturado por el franquismo triunfante en la guerra. Condenado a muerte por un tribunal militar, es ejecutado en Barcelona el 15 de octubre de 1940. Jo crec que el president Companys és l'únic personatge que va aconseguir causar un impacte emocional en un personatge com és Pedro Urraca, una persona freda, calculadora i cínica. La fotografia del president Companys, sense emmanillar i fumant una cigarreta, la fa el mateix Pedro Urraca. I 40 anys després, un llibre que ell va comprar, que és La tràgica mort de Companys, d'en Joan Llarch, utilitza aquella fotografia original com a punt de llibre, a l'any 1982. Para documentarse y profundizar en su investigación, Loreto ha viajado en diferentes ocasiones a París. En esta ocasión, visita el emblemático edificio de la Avenue Marceau, desde el que su abuelo coordinaba la red represiva. A mí aquellos informes me dieron una información tremenda, sobre todo las cartas que acompañan a esos informes, que se conservan pocas. A mí me parecieron escandalosas cuando las leía, porque era ese famoso querido Pepito, te envío los informes de esta semana sobre los asuntos de los rojillos, y luego en la postdata ponía, pues no te puedo enviar las revistas de moda porque han dejado de salir desde la ocupación, o por fin he encontrado las medias de seda. Querido amigo y camarada, dentro de poco tendré ocasión de enviarte los zapatos. Dime si te gustan con clavos en las suelas, como los jugadores de golf, o sin ellos. Los de clavos son Made in United States of America y los otros son hechos en Francia. Ambos son muy buenos. Pensaba, pero ¿cómo puede ser que estos anden pidiendo y mandando
mecheros y plumas de oro, zapatos de golf. Es que me parecía tan escandaloso que aquellos papeles estuvieran juntos a unos informes en donde se está persiguiendo a personas. París de los alemanes era el Cancan y Folies Bergère, el Moulin Rouge existía, y había fiestas todas las noches, y muchos parisinos de alto standing que se mezclaron con los alemanes. París era una fiesta en la ocupación. Y Urraca estaba en ese ambiente, tenía dinero, ¿dónde se iba a meter? Pasárselo bien, vivir bien, viajar, ir a buenos restaurantes, a buenas recepciones, cócteles que había estado de las reuniones de la embajada, ese tipo de vida que era lo que les gustaba a ellos. Ellos habían vivido siempre bien. La detención de Companys y su exitosa entrega al régimen franquista elevan considerablemente el prestigio de Urraca entre sus superiores. Com consta en la documentació que Urraca, amb la primera persona que es reuneix, és amb Serrano Suñer per donar-li compte de com ha anat el viatge i de quina és la situació a París quan ell fa aquesta entrega del president Companys. Reichsminister von Ribbentrop begrüßt den spanischen Außenminister Serrano Suñer. Como muestra de reconocimiento, Serrano Suñer invita a Urraca a formar parte de la comitiva que le acompañará en un importante viaje diplomático al más alto nivel. El historiador alemán Ingo Nibel ha investigado en profundidad este periodo histórico. En septiembre de 1940, el ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, viaja a Berlín. En sus memorias se refleja cierto complejo de inferioridad frente al Gran Reich y su Führer al cual se va a enfrentar. Pues para mitigar este complejo de inferioridad, Suñer decide que le acompañe una gran delegación de hombres de confianza, así lo dice. Y entre ellos sí está Urraca. Y claro, uno se pregunta por qué un agente de segunda clase como Urraca acompaña a Serrano Suñer, al ministro. Un exultante Urraca narra en uno de sus manuscritos sus sensaciones mientras espera la llegada de Serrano Suñer, acompañado por la plana mayor nazi. Mi siguiente encuentro con él fue en Berlín, exactamente en la estación Anhaltenbahnhof, donde estuve esperándole con todas las personalidades del Reich, es decir, de la política actual del mundo, desde von Ribbentrop hasta Himmler. Magnífica acogida, caluroso recibimiento a pesar de lo desapacible del día. En este encuentro bilateral entre los dos países, los alemanes introducen un tema en la agenda: la suerte de los republicanos españoles, prisioneros de guerra, detenidos en Francia por las tropas nazis después de la invasión alemana. Veronique Salou Olivares es hija del exiliado libertario Ángel Olivares, superviviente del campo nazi de Mauthausen. En junio de 1940, cuando se firma el armisticio, los españoles que estaban en la línea Maginot se encuentran totalmente desamparados. Caen en manos del ejército alemán y son detenidos como prisioneros de guerra. Los alemanes dicen, oye, son vuestros ciudadanos. Vosotros os tenéis que hacer cargo de esto. Y en Madrid, silencio. No dicen absolutamente nada al respecto. A continuación, Franco les desprovee de la nacionalidad española, diciéndole a Hitler que se deshaga de ellos. Por eso, son los primeros deportados de Francia. Ante esta situación, Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo y de las SS, ordena que todos los españoles detenidos queden bajo custodia de las SS y sean enviados a los campos de concentración nazis.
también se quieren deshacer de esta otra parte del exilio, y si los alemanes los eliminan en campos de concentración, pues mejor que lo hagan los alemanes, porque al otro lado de los Pirineos no tenían la capacidad logística de hacerlo. Los convoyes se van sucediendo y mi padre llega el 13 de diciembre de 1940 a Mauthausen. Loreto Urraca tiene cita con Verónica Stay, miembro de Historias Desobedientes, colectivo conformado por familiares de criminales de lesa humanidad que, organizados en diferentes países, denuncian públicamente la actuación de sus parientes. Un movimiento en el que Loreto está muy interesada en participar. De pronto resulta que es que a miles de kilómetros hay una persona que está exactamente... Exacto, y nos vincula, de tan lejos, exacto. Y también con historias tan distintas, sí. Con historias con minúscula y con mayúscula, porque también hay muchas diferencias, de España a América del Sur, claro. Pero hay algo tan potente, tan universal. Exactamente, es que son valores universales por los que hay que luchar. Sí, sí. Pero cuando este chico te contactó y tú te lo pensaste, por si a reabrir historias de familia, ¿pesó el apellido? Sí, muchísimo. Sí, porque no es un apellido muy común en Chile. No es como que hablo un Pérez, digamos, o un González. Mi apellido en Chile está ahí, está muy marcado. Por lo menos entre la gente medianamente politizada, de inmediato... Te como vinculan. En tu caso, sí, como en tu caso, creo que eso tenemos en común. Exactamente. Que sí, pesa el apellido y que en los medios de la resistencia y de los antiguos militantes es un apellido muy marcado por la traición, por el crimen de lesa humanidad, ¿no? Tú has tenido esa misma necesidad de desafiliarte, de desvincularte de ese apellido y de marcar tu diferencia con sin esa renunciar a él, como lo hiciste exactamente. tú y sin Analía. renunciar a él, reapropiarte de ese apellido y poder llevarlo limpio. Nos toca a nosotros, descendientes, hacer ese trabajo que es un poco el trabajo sucio, pero que puede aportar algo para que no se repita justamente, porque entendiendo los mecanismos psíquicos, los mecanismos sociales, los mecanismos familiares que los llevaron a eso, podemos evitar que en las mismas condiciones se reproduzca esto, ¿no? Ojalá. Entonces, bueno, es un trabajo fuerte, un trabajo fuerte. Sí. El 25 de junio de 1940, Azaña, gravemente afectado por una enfermedad cardíaca, se encuentra refugiado en la ciudad de Montauban, en la región de Occitania. Desde el gobierno mexicano se quiere garantizar su protección. Con este fin, el embajador mexicano en Vichy, Luis Rodríguez, entra en acción. Que ya lo habían localizado Urraca y compañía en el Montauban, es cuando se presenta el propio embajador, porque ya se ha enterado de que Azaña no está en condiciones de viajar a Vichy, donde ya está la embajada de México, y entonces Rodríguez le contesta: señor presidente, si usted no puede venir a la embajada vendrá a usted. Y entonces se planta en Montauban y alquila 5 habitaciones del Hotel du Midi, se declara la embajada de México, planta la bandera mexicana en el balcón, o sea, tiene todos los derechos de una embajada, y ahí logran llevar a Azaña. Pero antes de entrar al hotel se les planta enfrente el tal Pedro Urraca. Y bueno, pues dicen, empieza una discusión de que se van a llevar a Azaña y enseñar las 2 pistolas. Lo que no se esperaban es que el señor embajador de México diplomáticamente les encañonó
con una 38 Escuadra y automáticamente casi también, como estaba acompañado de un capitán del ejército mexicano de nombre Antonio Aro Oliva y echó mano a la pistola, según él mismo me contó, cortó cartucho y le puso en la cara a los policías españoles el agujero enorme de las pistolas calibre 45 reglamentarias del ejército mexicano. Bien, esta es la habitación donde estuvo alojado Manuel Azaña desde mediados de septiembre de 1940 hasta el día de su muerte, el 3 de noviembre. Y bueno, hay que imaginar, ¿no?, a un Manuel Azaña, está siempre acostado, está en su cama, salió pocas veces para andar cuando podía caminar y camina por ahí, por el Rellano. No salió, o sea, no salió de esta zona, de su habitación y del Rellano que tenemos aquí. Aquí, claro, estaba su mujer también, con su mujer Dolores Rivas Cherif. A pesar del intento fallido de detención, Urraca no abandona la idea de conseguir atrapar a Azaña. Con el fin de vigilar de cerca a su presa, Urraca accede a la cafetería del hotel de Azaña el día 16 de septiembre. Es entonces cuando se produce una sorprendente escena. Pues aquí estamos en el hall donde se concentraron unos 300 exiliados llamados por el embajador mexicano, Luis I. Rodríguez, para vigilar y sobre todo proteger a Manuel Azaña. Y en el mismo momento en que está ahí en el restaurante, el policía Pedro Urraca está reunido, está comiendo aquí mismo, está comiendo con el comisario especial de Vichy, entreteniéndose para ver cómo se podía llevar a cabo ese rapto, ¿no?, ese secuestro de Azaña, ¿no? Entonces ahí hay una discusión y es una escena totalmente surrealista, ¿no?, porque están ahí los cuatro, ahí el comisario, Urraca y 2 o 3 otros agentes españoles, y ahí en el hall, o sea, unos 10 metros, ahí unas 300 personas, mujeres, niños, minusválidos de la guerra, ¿no?, y están ahí. La protección de los exiliados españoles frustrará de nuevo la detención de Azaña. Pero el expresidente no llegará a salir de su habitación. El día 3 de noviembre, su débil corazón se detiene. Finalmente, Urraca no podrá capturar una de sus piezas más codiciadas. Eran mucho más amantes de los animalitos, de los perritos, que del hijo, ¿no? El hijo no era un hijo querido. Como digo yo, era solo una pareja cerrada que iban a lo suyo y todo lo que no fuera ellos mismos no les importaba en absoluto. Ni su hijo, ni su sobrino, ni su hermano, ni nadie, ¿no? Jean-Louis Urraca, el único hijo del matrimonio, encara también desde hace años un proceso personal, diferente al de su hija Loreto. Por una parte me decía, qué suerte que no me he quedado cerca de ellos. Por una parte. Por otra parte, digo, bueno, pues mira, los otros aman mucho a su madre, aman sus padres, tienen una familia. No tengo familia. Para ellos debía ser un estorbo y por eso él también se crió con su abuela materna. No iban diciendo a sus amistades o a sus colegas que tenían un hijo. O sea, que mira tú qué infancia, no solamente era un estorbo, sino que lo iban ocultando. Ni hablábamos. Ha habido años que hemos quedado sin hablar. Yo pienso que esa falta de cariño que él padeció durante su infancia tal vez le marcó. Puede que ese desinterés en mí de pequeña fuera un resultado de la propia educación que él había recibido. Aquí tenemos un informe de Urraca, la misma carpeta pone la descripción sobre registros y detenciones de refugiados en Marsella. Viene aquí una relación de personas, y les incautan en el lenguaje de ellos, les roban pues unas cantidades de francos que llevaban
pues para sobrevivir y marchar a otros lugares. El pánico de los refugiados no era tanto porque les robaran, sino por conseguir escapar, porque se estaban jugando la vida. Enero de 1941. El paquebote Alsina se encuentra atracado en el puerto de Marsella. Entre el pasaje se encuentran 2 centenares de exiliados españoles que pretenden huir de Francia en dirección a Latinoamérica. Así estaba el barco, el Alsina, parado en el puerto de Marsella, en el espigón número 7 del puerto de Marsella, dispuesto a salir. Todo el mundo quería escaparse de aquel horror. Y ahí tenemos al personaje siniestro, que es Urraca, Pedro Urraca, que es como la figura responsable de venir de la Embajada Española de París. Él era la persona que iba a detener ese barco. Ante la inminente salida del barco, el puerto es tomado por 150 policías franceses. Tras subir a bordo, Pedro Urraca interroga a los pasajeros procediendo a requisar el dinero y las joyas que llevan consigo. Urraca desvalija a la gente. Pues entonces llevan sus joyicas, llevaban un dinerico, lo que pudieron sacar, que era muy poco. Después de practicar varias detenciones, el policía franquista autoriza la salida de la embarcación. Porque claro, entre las cosas del exilio hay 2 que son muy importantes, a las que nos obligan. Urraca, este hombre de la guerra. Yo no tuve el lugar de nacimiento que me pertenecía. Y mis padres no se enterraron donde estaban sus cementerios, sus panteones. Que no valías nada. Ni nacías, ni morías donde te correspondía. La lista de detenidos por parte de Urraca y el resto de agentes franquistas operativos en Francia no hace más que aumentar. Ellos, desde el momento en que fueron detenidos en Francia, sabían que su vida se había acabado. No tenían ninguna esperanza. Las barbaridades jurídicas que supone ese conjunto de procesos por los sumarísimos de urgencia, ningún jurista con 2 dedos de frente es capaz de justificarla. Pero tenían que buscar un delito que estuviera tipificado en el Código Militar. El artículo es el adhesión a la rebelión militar. Esos sumarios alumbran muchas realidades que han estado durante décadas absolutamente ocultadas y alumbran una barbaridad. Zugazagoitia y Cruz Salido son condenados a muerte y ejecutados en el madrileño cementerio de la Almudena el 9 de noviembre de 1940. Condenar a gente ya en tiempos de paz a muerte o a penas tremendas simplemente por haber escrito en un periódico, por haber militado en un partido político o por haber sido demócrata o republicano, ¿no? El exministro anarquista Joan Peiró se convierte en la siguiente víctima. Los testimonios a su favor de personas de derecha y religiosos que salvaron la vida durante la guerra civil gracias a su protección son ignorados por el tribunal militar que lo juzga en consejo de guerra. Este espacio, en un momento determinado, después de la guerra civil, se convirtió en el lugar de ejecución de las sentencias de pena de muerte dictadas por los juzgados militares de la ciudad de Valencia. Y acababa aquí en el Terrel con la vida de 2.200 personas, así por el hecho de haber sido republicanos. Los condenados a muerte y que iban a ser ejecutados ese día, acercados aquí a este muro, colocados en fila sobre el mismo y ejecutados por un pelotón de soldados. Una vez muertos, el oficial al mando del pelotón les daba el tiro de gracia, bien sea sobre esta misma superficie o bien los que caían en este pequeño pasillo que hay aquí.
El 24 de julio de 1942, a las 8:30 de la tarde, Joan Peiró es ejecutado junto a 6 compañeros de la CNT. Las manifestaciones, contrariamente a nuestras expectativas, pero algunos se quiebran, se ponen a llorar, nos abrazan, lloramos, los abrazamos. Es una cosa muy fuerte emocionalmente y políticamente, que remueve mucho. Yo tampoco me esperaba la buena acogida que he tenido entre las víctimas. Eso a todos nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido. Es una cosa... Yo tenía como un poco de miedo, tenía recelos cuando las primeras presentaciones dices, no me van a aceptar. Yo también. Sí. Y ha sido todo lo contrario. Nadie se espera un gesto por parte de los descendientes de los victimarios en favor de la recuperación de memoria, justicia, verdad. Ahí se ve la humanidad de los sobrevivientes, de las víctimas, de lo que nuestros familiares no eran y nos lo que negaron, exactamente. Ellos nos los están dando, entonces es como un regalo de la historia, yo lo siento. En España hay muchísimo trabajo que hacer, el problema de España yo creo que también es el tiempo. Sí, y es curioso porque a pesar del tiempo que ha pasado, me parece que es una herida abierta en España. Totalmente, una herida abierta. Totalmente. Creo que el tiempo también, si no hay una política de reparación importante, más bien el tiempo hace lo contrario, sí, reaviva. La herida se alarga, nunca se termina curando. Sí, y eso en España es bueno. Pues hombre, yo te quería hacer entrega de a dónde pertenece esa carta. Ay, muchas gracias. Gracias, linda, sí. Ay, ay, ay. 1943. El exterminio de personas a través de la denominada solución final se encuentra en uno de sus momentos más álgidos. Miles de judíos europeos huyen desesperadamente de la persecución nazi. Esta dramática situación es aprovechada por el matrimonio Urraca para poner en marcha una lucrativa actividad. De fet, Urraca veu que una de les maneres fàcils d'aconseguir enriquir-se és extorquir jueus i amb la seva dona decideix crear una associació d'ajuda als jueus, una associació evidentment falsa, però que serveix per captar víctimes. I llavors ell es dedicava a expedir passaports i visats a gent que després era víctima de la seva estafa. El historiador Jordi Guixé ha conseguido documentar casos de ciudadanos judíos extorsionados por Urraca. Molts d'aquests visats van ser sol·licitats per súbdits jueus que escapaven del nazisme a la Segona Guerra Mundial i volien salvar la seva vida a través d'Espanya, no? Tota aquesta... Ells què feien? Doncs sí, us donarem passaport, us donarem visat, però a canvi els vostres béns, les alhajes, els títols, els diners en metàl·lic, fins i tot algun quadre, alguna joia, us ho portarem nosaltres segurament, amb seguretat, per la valija diplomàtica espanyola. Però la valija diplomàtica i els seus béns no tornaven mai més. Pero los días de buena vida del matrimonio Urraca están próximos a su fin. Junio de 1944. Tras desembarcar en Normandía, las tropas aliadas liberan París. Que la madre contaba, y vi el carro de combate en Guernica, y vi el carro de combate en Guadalajara, y salieron a la calle, claro, la liberación. Imagínate, después de todo lo que habían vivido, la alegría, etcétera, ¿no?
pesar de la liberación de París, Urraca no huye de la ciudad. Aún tiene una tarea pendiente: evitar que la documentación sensible caiga en manos de los aliados. Pero la falta de tiempo le impide destruirla completamente. Cuando los representantes del gobierno vasco en el exilio recuperan el edificio, todavía hallan pruebas de las actividades criminales de sus anteriores ocupantes. Esta documentación se conserva actualmente en el Archivo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao, conformando un importante fondo de 52 cajas con informes, correspondencia, pasaportes y visados. Un conjunto documental que evidencia la implicación de Urraca en el robo y extorsión de exiliados españoles y ciudadanos judíos perseguidos por el nazismo. Una de las actividades de la Embajada Española franquista en París era el control y la expedición de pasaportes y visados que vendían a personas que querían escapar también de Francia, para garantizarles esa posibilidad, en muchos casos a cambio de dinero o extorsionándoles, como después harían cuando los alemanes pierden el control de Francia, también para ayudar a nazis a escapar de allí. Con la liberación de Francia por parte de los aliados, todo el entramado represivo franquista en el país se derrumba. Las nuevas autoridades judiciales francesas emiten una orden de detención contra Urraca. Es en este momento cuando el policía franquista decide huir a España. Ante la imposibilidad de localizar a Urraca, la justicia francesa lo condena a pena de muerte in absentia por responsabilidades en crímenes de guerra. Fins ara ell havia estat el caçador i jo crec que ara el 45 experimenta el que és aquesta por a la persecució i a ser detingut i, evidentment, posat a disposició de la justícia, en el seu cas, no? Él estaba armado, ha habido momentos cuando venía y dormía en la habitación que tenían ellos ahí en Sèvres, eso sí, dormía con la pistola, que le puedo decir también, era una Star 9 milímetros. No, ya... A pesar de su situación de fugitivo, el régimen franquista continuará contando con los servicios de Urraca en el extranjero. Así, en 1946 es destinado a Bélgica bajo una identidad falsa. Su nueva misión será la de siempre: vigilar el exilio republicano, ahora conformado principalmente por comunistas y más adelante por miembros de ETA refugiados en el país. La llegada del hijo, Jean-Louis, a la adolescencia supone un fuerte choque generacional con unos padres con los que prácticamente no ha convivido. En una de las habituales reuniones sociales madrileñas con personas relevantes del régimen, Hélène Cornet, la mujer de Urraca, entabla relación con el famoso criminal nazi Léon Degrelle. A pesar de ser reclamado por la justicia de su país de origen, Bélgica, acusado de alta traición, Degrelle vive refugiado en España bajo la protección del gobierno franquista. Es entonces cuando Hélène tiene una idea en relación a la educación de su hijo. És la mateixa Helena, la mare, la que pren la decisió d'enviar-lo a Sevilla i que se'n faci càrrec Léon Degrelle i l'encarrili cap a la direcció que volen els seus pares. Un aspecto íntimo porque ha habido la amistad íntima entre Léon Degrelle y mi madre. Què passa? Quan Juan Luis està a la Carlina, se n'adona que està allà perquè la seva mare té una relació sentimental amb Degrelle. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento... 1977. La llegada de la democracia al Estado español no supone en la práctica ningún cambio de funciones para Pedro Urraca, que continúa con su misión en Bélgica. Pero el fin de su carrera policial no será nada plácido. La carrera de Urraca termina cuando se le acusa de haber robado o extraviado
dinero de la embajada española en Bruselas. Esto sirve para jubilarle, entre comillas, y para abrirle un juicio y tal, que al final también le ruina. Después de ver su pensión parcialmente embargada y pasar estrecheces económicas durante los últimos años de su vida, Pedro Urraca muere en Madrid el 14 de septiembre de 1989. A l'enterrament hi havia el seu fill i la seva dona, no hi havia ningú més. A l'esquela sí que apareixia la seva neta i el marit de la seva neta, però a l'enterrament no hi havia ningú més. 22 años después, en 2011, la periodista Gemma Aguilera consigue contactar con Jean-Louis Urraca. I li pregunto si no té cap documentació, qualsevol tipus de pista que em pogués ajudar. Finalment, ella em diu que té unes caixes guardades al garatge des de fa molts anys, des que va morir la seva mare el 99, i la sorpresa és que quan obrim les caixes, sorpresa per ell i sorpresa per mi, hi ha una vintena de dietaris personals escrits per Pedro Urraca, de la seva pròpia lletra, i hi ha moltes caixes amb documentació. Ante este importante descubrimiento, Jean-Louis Urraca decide, como muestra de desagravio, hacer donación de la documentación de su padre al Archivo Nacional de Cataluña. Muy agradecido hoy de recibirme así, muy agradecido de todo, pero al fin y al cabo me hubiera gustado estar tranquilo en mi casita y no tener todo esto, ¿no? Porque respondo a lo que fue la vida mía, ¿no? Muy difícil con todo eso. Me han dicho muchos, bueno, pero tú eres el hijo, no tienes nada que ver con eso. No es verdad. Un hijo siempre le pesa el pasado, seguro. El padre, claro, es un señor como otro que tiene un trabajo, que obedece a ciertas órdenes. Comprendo, lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con ello. Y ya está. El año 2018, Loreto publica su novela Entre Hienas. Abuelo Pedro, apareciste en mi vida de forma intempestiva, perturbando mi juventud, y querías atraparme en tu mundo. Pero yo no quería conocer tu pasado, porque vislumbraba algo turbio. Temía que tu sombra me alcanzara. Pasaron años y me olvidé de ti. Por eso me lancé a escribir la novela, porque había que contarlo. Ya no solamente era mi último acto, vamos, último no, pero mi auténtico acto de desafiliación, el yo escribir aquella novela, sino ponerlo en conocimiento del público, porque tantos años en que esta historia se había ocultado porque al franquismo no le interesaba que se supiera. La psicóloga Ana Miñarro está especializada en la transmisión intergeneracional de traumas psíquicos derivados de la guerra civil i la dictadura franquista. Ella decideix fer-li front quan és descoberta. És a dir, fins a aquell moment ella estava amagada i ella, a més, en algun moment hem pogut veure com si en lloc de dir-se Urraca s'hagués dit Pérez, hagués passat desapercebuda. El que ella anomena com a desafiliació, jo ho anomenaria com el fet de dir tot el que tu has fet, totes aquestes crueltats, jo me'n desdic i poso la distància necessària i el que faig és posar-me del cantó dels que has maltractat. Perquè ella també es pot considerar com a maltractada. Ella lo pasó mal y yo creo que probablemente ella necesitaba descargar muchos problemas que tenía dentro hacia su abuelo. Me parece valiente por su parte, a mí me hubiera costado hacer una cosa así. No creo que todo el mundo lo hiciera, ¿no? Más bien te lo guardas, lo escondes y no lo manejas, ¿no? Loreto Urraca visita el Archivo Nacional de Cataluña. Es la primera vez que consulta físicamente la documentación que conforma el archivo de su abuelo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Encantada. Igualmente. Me alegro mucho 10 de conocerte. 10 años aquella por de ahí. que te llamé. Efectivamente. ¿Qué ¿Cómo? tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien también. ¿Con ganas de ver? Pues sí, con mucha curiosidad. Vamos si quieres. ¿Y Venga. cómo está Laura? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Pues mira, vamos por allí. Vale.
dijiste que es la foto donde descubres a los abuelos, ¿no? Y la historia un poco. Esta foto les representa más o menos en la época que yo les conocí. O sea, les recuerdo así, con esta edad. ¿Y cómo lo vives? Pues hombre, fue un mazazo. Yo intenté sobrellevarlo casi olvidándome del asunto, pero al cabo de 2 años fue cuando tú me llamaste para pedirme aquella contribución al TEMS, sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo ahí ya me di cuenta de que era una tontería y además imposible mantenerme ajena y pretender olvidar. Entonces, claro, a través de estos documentos y otros muchos que han ido apareciendo, yo he terminado de construirme. Y a partir de ahí es cuando yo me he podido desafiliar y he podido desvincularme y rechazar. Pero claro, necesitaba primero conocer qué era lo que estaba rechazando. Pero sí, esta foto es como les recuerdo. A los 3 además, que es que les conocí a los 3 el mismo dia. Mira, i aquí de Grel. La possibilitat de fer una presa de consciència, jo no sóc el meu avi, m'ha transmès tot això, però jo ho reverteixo amb aspectes saludables. Ha volgut sortir de l'armari acompanyant, en aquest cas, a totes les persones que defensem la memòria històrica. ¿Y dirías que el proceso ha sido duro? ¿Ha valido la pena? A lo mejor hubieras preferido no saberlo, si no hubieras recibido esa llamada y no hubieras leído artículos. Claro, efectivamente, si no hubiera recibido tu llamada, 2 años después de haber leído el artículo, de todas maneras alguien hubiera llamado siempre, porque poco a poco se iban sabiendo todos estos asuntos. Ha sido un proceso duro, por supuesto que ha sido un proceso duro y sigue teniendo sus altibajos, pero creo que en el fondo tiene muchas más ventajas y creo que es un proceso de catarsis, pero que en el fondo es muy sanador y que, bueno, como país creo que deberíamos hacerlo todos, como sociedad, ¿no? Porque saldríamos mucho más fortalecidos. Por fin me libero de tu vínculo. Ya no me avergüenza llamarme Urraca.